Chicos, ¿qué tal? Bueno, subo un vídeo sobre lo que estuvimos viendo un poquito el jueves, de manera presencial, un pequeño repaso con alguna cosita más para mañana martes día 23, cuando veáis esto, poder continuar. Mi idea es continuar desde aquí, ¿vale? Desde los bioelementos, que eso lo quiero ver de manera presencial con todos. Mañana os veo a todo el grupo. Y sí que quería ver bioelementos, biomoléculas y el agua, que sería un poco lo que quiero que caiga, una de las partes que quiero que caigan en el examen del día, no sé cuándo es, en el global, ¿vale? Os recuerdo, nada, que para el global va a caer todo lo de geología que hemos visto, a lo que habría que añadirle todo, o sea, todo lo que hemos visto en el examen anterior, en el parcial, más tipos de rocas sedimentarias, a mayores solo los tipos de rocas sedimentarias. Y lo que hemos visto, lo que nos dé tiempo de ver de biología de este tema, que evidentemente va a ser muy poquito, porque al final tenemos tan solo tres clases, ¿vale? Aún así voy a ir bastante rápido, porque sí que quiero que veamos al menos bioelementos, biomoléculas y las propiedades de las biomoléculas, ¿vale? Que eso sería lo que quiero que caiga sí o sí. Bueno, nos habíamos quedado en los niveles de organización, echadle un vistazo en casa, lo tenéis en el libro, y vimos un poco del origen de la vida. ¿Vale? El origen de la vida, pues bueno, es una cuestión que siempre ha estado en la mente, ¿no? Del ser humano, ¿no? Cómo surge la vida. Bueno, una de las ideas más aceptadas, que estuvo vigente hasta principios del siglo XVII, pues fue la de la generación espontánea, ¿no? Que era que a partir de la materia inerte se podía generar vida. Y bueno, el ejemplo tenéis ahí en ese pensador griego que representa, no sé si Aristóteles, el de la izquierda sí lo es, si es Aristóteles, el de la derecha supongo que también, en el que se vería pues como un tronco, pues se supone que cae al agua y por una especie de fuerza vital, pues se transforma en un ser vivo. En este caso, pues en un cocodrilo, ¿vale? Por la forma que es parecida, ¿no? Un cocodrilo cuando está en el agua, pues parece un tronco, ¿no? De hecho, lo utiliza para camuflarse y tratar de cazar. Bueno, esto fue una idea que hay que tener en cuenta que fue muy exitosa porque duró mucho tiempo, ¿no? Y que costó mucho erradicar. El primer experimento importante que tenemos para erradicarla lo realizó este médico italiano, Francesco Redi, como ya os dije, en el siglo XVII, en el cual pues observó lo que ocurría en el jamón cuando se pudría. Cuando se pudría, pues se veía que aparecían unas larvas, unas moscas. Entonces lo que se creía hasta ese momento, la propia generación espontánea explicaba eso, sería que el jamón se convertía en una mosca, ¿no? ¿Qué hizo el bueno de Francesco Redi? Pues lo que hizo fue poner un tapón, ¿no? Al jamón. Y entonces vio que dentro del frasco con el tapón no salían moscas. Pero claro, tuvo un problema. Y es que aunque no había moscas, sí que aparecían seres vivos. Se pudría y aparecían, pues eso, hongos, bacterias, ¿no? Los encargados de pudrir lo que sería la carne. Por lo tanto, pudo rechazar el hecho de que las moscas surgieran del jamón, pero no que la vida, en este caso, ya os digo, bacterias, hongos y demás, surgieran del jamón. Para ello, pues tuvieron que seguir nuevos experimentos, como el de Lázaro Spallanzani, seguro que lo he pronunciado fatal. En el siglo XVIII lo que hizo fue un experimento más o menos parecido, pero en este caso lo que utilizó fue un caldo de carne en el cual lo iba a esterilizar. Para esterilizarlo, entre comillado el esterilizado, porque evidentemente, bueno, no era un esterilizado como tal, lo calentaba mucho y no crecían microorganismos. Pero en el frasco, si lo dejaba abierto y se contaminaba lógicamente, pues aparecían microorganismos y se pudría el caldo de carne. Entonces, lo que se dio cuenta es que en el aire había algo que hacía que apareciesen los microorganismos, porque si yo lo tapo y no aparecen, es que con el calor los había matado y no aparecen porque no. ¿Qué problema tuvo? Tuvo el problema de que él no cerraba bien muchos de los frascos y en muchos seguían apareciendo las bacterias y que el método de esterilización era bastante malo. Entonces, sus estudios, pese a que fueron muy buenos, cayeron un poquito en el olvido hasta que alguien mejoró la técnica de Spallanzani, porque fue lo único que hizo realmente, aunque sea una persona tan importante como Pasteur, fue mejorar el sistema de Spallanzani. Entonces utilizó un cuello de cisne, que no hace falta explicar por qué se llama así, ¿verdad? Es bastante obvio.
hizo el mismo experimento, hervir el caldo, veía que no se pudría, salvo si ponía en contacto el caldo con la contaminación que quedaba en el cuello de cisne. Es decir, lo tumbaba, el caldo tocaba la contaminación que se quedaba atrapada en el cuello de cisne y en ese caso sí se pudría. Lo que dedujo Pasteur era, vale, en el aire es donde están los microorganismos que se encargan de pudrir la carne. No es que el caldo de carne tenga unos microorganismos o que se puedan desarrollar porque sí, después de la esterilización, sino que es en el aire donde están los microorganismos. Estamos hablando de Pasteur. Sus estudios en biomedicina y en microbiología son pues fundamentales. Podríamos decir que incluso es el padre de la biomedicina o de la microbiología. No sé si se le considera alguna de las dos, pero probablemente sí, o uno de los padres, ¿no? Un biólogo importantísimo. Multidisciplinar, porque bueno, también era médico y bueno, un hombre brillante. Claro, pero fijaros, el título del tema es el origen de la vida. Y de momento lo único que estamos explicando es cómo no surge la vida, ¿no? O sea, es como un poco contradictorio. Vale, me estás diciendo esto, pero de momento me estás diciendo cómo no se consigue esto. Vale, pues ahora que queda claro que la vida no surge por generación espontánea, desechamos esa idea de generación espontánea. ¿Cómo puede darse el salto de la materia inorgánica a la vida? A la materia orgánica y posteriormente a la vida. Bueno, esto de momento no se sabe. Pero yo siempre os pongo el ejemplo de que es un puzzle al que le faltan ciertas piezas, ¿vale? Más o menos vemos la foto, somos capaces de hacer de hacernos una idea de la imagen, pero nos faltan piezas para completar el puzzle, ¿vale? Y faltan bastantes, hay que ser honestos. Faltan bastantes para poder completar the whole picture, que dirían en inglés. Entonces, vamos con los más importantes, en este caso, Oparin y Haldane, estos científicos soviético y inglés respectivamente. Bueno, desarrollaron de manera independiente, porque siempre se estudian juntos como si hubiesen colaborado, pero esto no fue así, la teoría de la evolución química. Es decir, una teoría que extendía el concepto de evolución, el concepto que había desarrollado Lamarck y Darwin y todos los que vinieron después en el neodarwinismo, los tendían a la química. ¿Vale? Estos realmente sus estudios no son tanto de biología, sino de química, ¿vale? En el que lo que creían es que las condiciones primitivas de la Tierra pues se van a formar las primeras moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Y creen que esas moléculas orgánicas, de manera espontánea y con esas condiciones de la vida, de esas condiciones, perdón, de la Tierra, pues van a ir creciendo en complejidad hasta que sean lo suficientemente grandes y desarrollen algunos procesos, ahora os explicaré, para poder hablar de las primeras protocélulas o células sencillas o algo similar a una célula. Aquí no sé muy bien nunca cómo decirlo porque tampoco tenemos claro cómo fue. Pero algo lo suficientemente complejo como para dividirse cuando crece de tamaño. Imaginemos una gota de grasa en agua que se va juntando y se va haciendo cada vez más grande. Pues ¿qué ocurre con un aceite cuando se divide en dos? Una especie de protomitosis, ¿verdad? No es una mitosis, pero algo parecido. Que envuelve una proteína que es capaz igual de hacer una reacción sencilla, ¿no? Pues eso serían las primeras formas de, vamos a decir, nutrición. O sea, todo muy, muy, muy químico, ¿eh? No estamos hablando de sistemas biológicos, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, ¿qué era necesario para que se diese lugar esto que comentaban, esta evolución química que comentaban Oparin y Haldane? Pues bueno, un enfriamiento progresivo de la Tierra, que ya sabemos porque lo hemos visto en el tema de historia de la Tierra, que se produjo, ¿no? Enfriamiento progresivo. La aparición de agua líquida, evidentemente, cuando se producen las primeras tormentas y se genera en los primeros océanos, ya tenemos agua líquida, que hay una fuente energética brutal a través del Sol, a través de tormentas eléctricas y de volcanes. Sabemos que fue así, o sea que de momento estas tres lo tenemos claro. Y esto daría lugar a la formación de primeras moléculas orgánicas sencillas. ¿Cuáles serían estas primeras moléculas orgánicas sencillas? Pues por ejemplo el metano, que es una molécula que, bueno, se dice que es de química orgánica, pero está un poco como a caballo, porque el metano puede tener un origen orgánico, por ejemplo, en los pedos de las vacas o en los nuestros propios, el ácido sulfídrico, más de lo mismo, pero también puede tener un origen inorgánico, ¿vale? Entonces son moléculas que están un poco a caballo entre los seres vivos y lo inorgánico. ¿Qué más podría ser? Pues el amoníaco, la urea, ¿vale? Cosas muy sencillas.
Todo esto se formaría en una especie de caldo de cultivo primitivo, pequeños océanos, en los que hay un montón de química inorgánica que de manera espontánea va a ir aumentando su complejidad y pues lo que creen es que estas estructuras que se fueron formando podrían evolucionar y dar lugar a la vida. Este tema sería larguísimo y súper complejo, porque ahora podríamos hablar de las micropartículas, las gotículas. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, eran microgotículas, no sé qué, de Sidney Fox, que era el que desarrolló esta teoría, pero básicamente lo que venía a decir es que estas primeras macromoléculas serían como una gota de grasa gigantesca que envolvería una proteína, y que realiza por las primeras reacciones. Luego hay otras teorías, el mundo del ARN de Carlos Briones, del que os hablaré un poquito más adelante. Para intentar demostrar la hipótesis de Oparin y Haldane, pues Miller intentó hacer, la S creo que es de Stanley, pero ahora no estoy muy seguro, intentó demostrar la teoría. O sea, entonces lo que hizo fue reproducir las condiciones de la Tierra primitiva, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos una especie de, en este frasco, un océano primitivo que recibe calor, porque evidentemente la Tierra estaba muy caliente y además tenemos volcanes muy activos, una intensísima actividad volcánica, ¿vale? Aquí se forma el vapor de agua, que sería el vapor de agua de las nubes de la Tierra primitiva, y aquí la atmósfera, ¿no? Con sus descargas eléctricas, porque había un montón de tormentas eléctricas. Entonces, esto aquí se condensa, ¿vale? Se enfría y aquí se retiene, ¿no? Las primeras partículas, los productos resultantes. Es decir, a través de este tubo que sale aquí, saldrían las primeras partículas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Se consiguieron muchas cosas. Miller no consiguió muchas, pero la gente que luego reprodujo este experimento, variando las condiciones, temperaturas, metiendo pues más cantidad de hidrógeno, más carbono, menos carbono, fueron consiguiendo un montón de partículas diferentes. Al principio lo que se consiguió, Miller consiguió sintetizar, perdón, los primeros aminoácidos, ¿vale? A partir de moléculas inorgánicas. Esto fue un hito porque, claro, abrió la veda para que el resto dijeran, pues vamos a jugar con las condiciones y vamos a sintetizar un montón de cosas. Y se fueron sintetizando un montón de cosas. Azúcares, nucleótidos, proteínas simples. Por ejemplo, el español Juan Oró sintetizó adenina, haciendo cosas similares a esta. Pero todo ello tenía un problema. Y es que en las condiciones restrictivas de la Tierra, o en las condiciones restrictivas de la Tierra que conocemos a través de los estudios de la historia de la Tierra, de los fósiles y demás, y de la geología, pues a través de eso, con esas condiciones, no se ha llegado a sintetizar gran cosa. Muy poca cosa se ha llegado a sintetizar. Y no se ha llegado a sintetizar proteínas complejas, y no se ha llegado a sintetizar grasas complejas ni proteínas complejas, y mucho menos protocélulas, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, hay una hipótesis que a día de hoy sigue muy vigente, y es que, ¿por qué tenemos que limitarnos a las condiciones restrictivas de la Tierra para sintetizar moléculas orgánicas complejas? Puede que esas moléculas orgánicas complejas se hayan sintetizado fuera, en otras condiciones. Y entonces, a partir de esas moléculas complejas, lo que sí que se ha podido dar es el origen de la vida en la Tierra. ¿Vale? Esta hipótesis se llamaría la neopanspermia y que vendría a decir que el origen de la vida no ha sido solo en la Tierra, sino que tendría una parte de aumento de complejidad y de creación de química orgánica fuera de la Tierra, porque las condiciones nos permitirían jugar con más cosas, ¿no? Y que a través de un meteorito, pues llegase, o de un asteroide, hubiesen llegado a la Tierra. Y ya con esas moléculas orgánicas complejas, pues sí pudiera desarrollarse, o la segunda fase, ¿no? El salto de la molécula, de la química orgánica, vamos a llamar, a la primera biología. Esto no se sabe, chicos, y esto es lo que nos falta, ¿no? Son las piezas del puzzle que no tenemos muy claras cómo se han podido producir en, eh, en la Tierra, ¿no? Es el origen de la vida y de momento pues no lo tenemos muy claro. Evidentemente el que descubra esto, pues con toda la probabilidad ganará el premio Nobel, ¿vale? Contribución española, como ya os he contado, pues Juan Oró, que fue capaz de sintetizar la adenina, como ya sabéis es uno de los nucleótidos del ADN, y Carlos Briones, que es aparte un divulgador científico muy interesante, que si podéis alguna vez ir a ver una charla, son muy interesantes, y su hipótesis sobre el origen de la vida en la que cree que la molécula de ARN pues es el protagonista. Evidentemente estoy simplificando mucho,
Y sí que, bueno, es divulgador científico, podéis seguirle en Twitter, también escribe y a veces da conferencias. Bueno, lo buscáis en internet y es muy interesante muchas de las cosas que dice. Os animo a seguirla a los que os guste el tema del universo y del origen de la vida, pues muy muy interesante, os recomiendo seguirle, ¿vale? Y bueno, vamos un poco con las cosas que tienen que tener los seres vivos para considerarse seres vivos. Ya sabéis, aparte de las tres funciones vitales, nutrición, relación, reproducción, pues todo ello conlleva un montón de cuestiones. Os dejo esta diapositiva por aquí, estudiadla, pegadle un barrido a todo ello porque es interesante. Vamos a centrarnos de todo esto en lo que yo he considerado lo más interesante, lo más importante, que puede que otra persona no lo considere así. Pues lo primero es la composición química, ¿vale? Eh, el agua es la mayor parte del agua. Joder, cuidado, ¿eh? El agua es la mayor parte del agua. No, el agua es la mayor parte de los seres vivos, ¿no? Sabéis, por ejemplo, en nuestro caso, en torno a un 65% de agua, mayor cuando nacemos, menor conforme va pasando nuestra vida, y el resto pues, van a ser las biomoléculas orgánicas, fundamentalmente, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Habría que añadir un poco las sales minerales. Todo esto lo vamos a ver más adelante, así que no me paro. La complejidad de organización, que evidentemente supera a la de la materia inerte. Por eso es muy interesante pensar en que la vida no es más que una sucesión de aumento de complejidad, ¿no? de química. La química es la clave. Como la química inorgánica, cuando aumenta de complejidad, pues se transforma en química orgánica, en largas cadenas de ácidos grasos, por ejemplo, o proteínas que son súper grandes, y ello lleva a que sean luego los seres vivos, que es un aumento de la complejidad, como hemos ido viendo realmente en los niveles de organización de los seres vivos, en los puntos anteriores del tema. Necesidad de materia y energía. Necesitamos para poder cumplir las tres funciones vitales, ¿no? Aquí, pues, destacar lo de los seres que pueden ser autótrofos o heterótrofos, lo veremos más adelante. Que somos capaces de mantener unas condiciones internas, como a través de la homeostasis. Y esto, bueno, pues os contaba, por ejemplo, la capacidad de regulación de la temperatura en el caso, por ejemplo, de los seres homeotermos como somos nosotros, ¿no? Que nos mantenemos a 36,5 grados, tanto si hace calor, perdón, me ha entrado hipo, como si hace frío, ¿vale? Más características de los seres vivos, pues que crecemos y nos desarrollamos, ¿no? Y que al final morimos. Capacidad de responder a los estímulos, esto tiene que ver mucho con la función de relación, capacidad de reproducción, que puede ser asexual y sexual, ¿no? Capacidad de evolucionar, con el concepto de selección natural, vamos a comentar algo que visteis ya un poco en el año pasado y nos quedamos aquí. Como veis es una vídeo un poco muy de divulgación. Chicos, estudiároslo bien por el libro, porque yo sé que esto ha sido muy de andar por casa, ¿no? Pero tenéis que pegar una vuelta, porque esto realmente es un repaso de otros años con alguna cosita más, ¿vale? Y bueno, pues el concepto de evolución, pues ya sabéis, el tema de darwinismo, pues es muy importante tener en cuenta que la evolución no es individual, sino que es por poblaciones, porque durante la reproducción van a surgir individuos que van a tener una serie de condicionantes favorables o desfavorables, como puede ser tener el cuello más largo o más corto. El que nazca con el cuello más largo, más posibilidades de sobrevivir. Si tienes más posibilidades de sobrevivir, tienes más posibilidades de tener una descendencia que tiene tus caracteres, en este caso el cuello largo. Entonces no es que la jirafa estira el cuello para llegar a la copa, no, es que salen jirafas con cuellos de todos los tipos, más largos, más cortos, y la que tiene un más largo tiene más posibilidades de sobrevivir porque se lleva el alimento, y la que lo tiene más corto se muere. Por lo tanto, no deja descendencia. ¿Vale, chicos? Entonces, aquí voy muy por encima, me encantaría hablar de evolución mucho más porque es un tema que me fascina, pero aquí sobre todo quitaros una idea. Evolución para, chicos, no hay evolución para, no existe la evolución no es finalista. Un ser vivo no evoluciona para que no, 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 no. Un ser vivo tiene unas características y esas características pueden ser favorables o desfavorables. Si son favorables, tendrá más posibilidades de dejarlas a sus descendientes. Y si son desfavorables, pues tendrá menos posibilidades, chicos. ¿No? Brad Pitt es un chico muy guapo, por lo tanto tiene más posibilidades de tener descendencia que yo, que soy muy feo. Por lo tanto, los caracteres de Brad Pitt es muy probable que pasen a la siguiente generación y los míos menos. ¿No? Esa es la idea, chicos. Esa es la idea. La idea es que no evolucionamos para ser más guapos o para ser menos feos, sino que es un condicionante para tener para tener descendencia o no, ¿vale? Entonces ahí entra el proceso de selección natural. Cuando las condiciones ambientales aprietan, pues sobrevivirán aquellos que tienen los caracteres
que les son más favorables en esas condiciones ambientales, ¿vale? Y aquí nos quedamos. Seguimos de bla, 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 mañana de manera presencial con los bioelementos. Vamos a ver también biomoléculas. Y para que os hagáis una idea, por si queréis ir avanzando trabajo de cara al examen del día 4, como mínimo, como mínimo, quiero ver hasta aquí. ¿Vale? Pues dicho esto, finalizamos vídeo. Adiós. Ah, espera, que tengo que hacerlo como un youtuber. Dadle a suscribir. A ver, aquí. Espero que lo haya hecho bien. Espero que no esté en el otro lado porque sería un marrón. Campanita aquí. Aquí. Creo que no. La campanita también está abajo. ¡Hala! Adiós.